¿Por qué un psicólogo debe conocer el funcionamiento del cerebro? ¿Te gustaría averiguar la respuesta a esta pregunta? Quédate y ya te lo explico. Los psicólogos y los profesionales en salud mental, como también en salud emocional, es de vital importancia que conozcan la función del cerebro. Y creo que no solamente los psicólogos, creo que también cualquier persona que preste ayuda tanto mental, emocional como educativa, es muy importante que estas personas, tanto como profesores, coaches, counselors, psicólogos, psiquiatras, etc., conozcan el funcionamiento del cerebro. ¿Por qué es importante realmente esto para estas personas? Antes de darte esta respuesta, recuerda que si te gusta mi contenido, puedes suscribirte a mi canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Primero que nada hay que entender que el cerebro se divide, o más bien está compuesto del sistema nervioso. Se estudia el sistema nervioso como un todo, no solamente se estudia el cerebro como tal, sino que se tiene que agarrar el sistema nervioso como tal y estudiarlo completo. Eso es el estudio real del cerebro, del sistema nervioso como tal. La función principal del sistema nervioso es captar y procesar las señales del organismo para ejercer así control sobre los demás órganos. Prácticamente que la función es que agarra todos los estímulos, todas las señales, tanto internas como externas, y las envía al cerebro para que dé respuesta o respondan así en consecuencia a los demás órganos. Entonces, esa es una de las principales funciones del cerebro. Una de las principales razones precisamente por la cual se estudia el sistema nervioso dentro de la rama de la psicología es porque le permite al psicólogo, al especialista en este caso, comprender la participación en las conductas de la persona y cómo ésta se desenvuelve en el ambiente. Comprender y estudiar el sistema nervioso y el cerebro ayuda al psicólogo a entender, comprender la conducta, el comportamiento humano, el por qué las personas hacemos lo que hacemos. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? Etcétera. Es bastante importante para las personas y para los psicólogos el estudio del cerebro junto con la neurociencia. También es importante, esto es importante porque muchas veces los procesos mentales o la forma en que nosotros nos comportamos de X o Y manera tiene que ver ya sea a una falla física o también puede deberse a una falla química dentro de nuestro cerebro. Muchas enfermedades mentales se deben precisamente a esto, a una falla física en nuestro cerebro, en una partecita explícita en nuestro cerebro que no responde normalmente cuando recibe un estímulo o alguna falla química que no está bien regulada allí por las diferentes neuronas que componen el cerebro. Entonces, es importante que el psicólogo conozca justamente eso, que el psicólogo tenga en cuenta esas partecitas del cerebro que no están bien o que una falla en X parte del cerebro, por ejemplo en el hipocampo, puede afectar drásticamente a la memoria en una persona. Entonces, conociendo eso, el psicólogo va a tener un mejor panorama para poder darle ayuda profesional a una persona que está con problemas mentales o de alguna otra patología. También es importante que el estudiar el cerebro les da al psicólogo las causas, el por qué están fallando, y también el estudio del cerebro les ayuda al psicólogo a saber si puede ser corregido eso, o sea, si se puede curar o si no hay cura y lo que se debe hacer es un tratamiento largo con medicamentos y también con terapia psicológica. Es importantísimo también todo este rollo de estudiar el cerebro para el psicólogo, más que todo en la salud mental, porque este conocimiento biológico ayuda al desarrollo de nuevas técnicas para tratar con condiciones mentales que afectan a las personas.
definitivamente que pues hoy en día ya se ha unido bastante lo que es la psicología como tal con las neurociencias, por ejemplo, que es la ciencia que estudia justamente el sistema nervioso, y ya se han venido haciendo ramas, por ejemplo la neurociencia cognitiva, que agarra justamente lo mejor de la neurociencia y lo mejor de la psicología cognitiva y la une y sale precisamente la neurociencia cognitiva, que ayuda a comprender mejor el por qué las personas hacen lo que hacen desde una perspectiva tanto psicológica como una perspectiva neurocientífica. Las dos se unen y crean la neurociencia cognitiva. También es importantísimo porque muchas o algunos campos de la psicología dependen muchísimo de conocer justamente el cerebro. Por ejemplo, la neuropsicología. La neuropsicología estudia cómo la lesión o un trauma sobre el sistema nervioso central afecta los procesos psicológicos, cognitivos y emocionales de una persona. Entonces, el neuropsicólogo tiene que conocer el cerebro, entenderlo, saber a la profundidad cómo funciona sus partes, para ver justamente esas lesiones, esos traumas que suceden acá en nuestro cerebro, para ver cómo funciona y cómo puede ayudar a la persona en psicológica, cognitiva y emocionalmente. Por otro lado, también tenemos al psiquiatra, que el psiquiatra es un médico, es un doctor, que depende directamente de este conocimiento también del cerebro, pero más que todo en los laboratorios, porque el psiquiatra necesita aprender de lo que los neurocientíficos hacen en los laboratorios, más que todo porque la mayoría de desórdenes psicológicos tienen relación directa con alguna anomalía en los neurotransmisores, en esta parte química. Entonces el psiquiatra definitivamente tiene que entender, tiene que saber sobre el cerebro, más allá del cerebro, sino sobre la química del cerebro, para poder ayudar efectivamente a las personas. Por ejemplo, la depresión se ha comprobado científicamente que se debe más a un problema neuroquímico que a un problema físico de la persona. Entonces, el psiquiatra y el psicólogo, conocer justamente esto sobre el sistema nervioso le ayuda a dar un mejor tratamiento tanto en medicina, en el caso del psiquiatra, como en cuanto a terapia en caso del psicólogo clínico. También podemos ver otras ramas que se van un poquito más allá, que es importante, como la neurobiología, que consta del estudio de las células del sistema nervioso central. En esta rama, pues obviamente se trata de las neuronas y el transporte de estos neurotransmisores a través de estas, pues se conecta y se puede llegar a entender mucho mejor las patologías mentales. Sin duda, pues conocer el cerebro y todos esos estudios y todo lo que han hecho en conjunto tanto psicólogos como también neurocientíficos y el estudio del sistema nervioso como tal, han ayudado muchísimo a las personas y a los psicólogos como también a los neurocientíficos a ayudar a las demás personas con sus problemas mentales y con sus patologías. También ha ayudado a muchísimas personas alrededor del mundo a comprendernos mejor. No solamente todo tiene que ver con enfermedad mental o con patología. Como mencioné al principio del video, estudiar el cerebro es un trabajo que toda persona que ejerza ayuda mental, emocional o educativa deberíamos hacer, porque nos va a ayudar muchísimo a comprender al ser humano, comprender el por qué hacemos lo que hacemos, a que podamos ofrecer una mejor ayuda a las personas, por ejemplo en problemas de estrés, en problemas de ansiedad, darle técnicas como la meditación, que ya se ha comprobado todos los beneficios en el cerebro que ejercen este tipo de prácticas. El estudio del cerebro ha ayudado a las personas, a los psicólogos y a todo profesional, en este caso de ayuda mental, emocional o educativa, para que puedan ofrecer una muchísimo mejor ayuda a estas personas, tanto pues mental, emocional, como también el aspecto educativo. Por ejemplo, la neuroeducación, que ayuda a los chicos, a los niños a aprender de una mejor manera, y eso también es gracias al estudio del cerebro. Básicamente esto es la razón por la que un psicólogo o un profesional en la salud estudia el cerebro, y la importancia si tú trabajas como coach, como counselor, como psicólogo o como incluso profesor o eres educador. Te invito a que lleves un diplomado al menos en neurociencia cognitiva y comportamiento humano, donde se va a estudiar parte de la psicología. Acá en mi academia tenemos justamente eso, tenemos un diplomado profesional en neurociencia cognitiva y comportamiento humano, donde aprendemos y te enseñamos
toda esa parte del cerebro, cómo afecta justamente el comportamiento en nosotros de una perspectiva neurocientífica y también desde una perspectiva psicológica. Recordemos, la neurociencia cognitiva es la neurociencia como tal, más la psicología cognitiva, lo mejor de cada una se une y se hace la neurociencia cognitiva para un mejor y mayor comprendimiento de el comportamiento del ser humano. Si te gustan mis videos, suscríbete, activa la campanita y ya nos vemos la próxima semana.